Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, llevamos con 3 domingos proclamando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que lo llamamos el discurso del pan de vida. El primer domingo, hablando de estos 3, hablamos sobre nuestra relación con los alimentos. Decíamos lo importante que es agradecer los alimentos, asombrarse del milagro de los alimentos en nuestra mesa, de compartir los alimentos, de vivir la experiencia espiritual del alimento que es Jesús, el pan de la vida. Hace 8 días, hablando del segundo domingo de estos 3, hablamos del pan de la libertad. Cuando comulgamos, decidimos aceptar el proyecto liberador de Jesús de Nazaret. Y hablábamos de todas las cosas que nos esclavizan. Decíamos que Dios no se resigna a vernos esclavos. Un padre no se resigna a la esclavitud de sus hijos y por eso hace todo por liberarlos. Este domingo hablaremos del pan como la fuerza de Dios, del pan eucarístico como la fuerza del Señor para nuestro camino cotidiano. Y yo quisiera volver a la primera lectura del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y contarles un poco de la historia de Elías. Elías, un profeta, el profeta más importante del Antiguo Testamento, el más importante. Y le tocó profetizar en tiempos del rey Ahab. El rey Ahab cometió un gran error. Se casó con una mujer pagana, con una mujer inicua, con una mujer que adoraba a un dios falso, el dios Baal. Y por supuesto se deja seducir
por su mujer Jezabel y termina adorando a Baal y olvidándose de Yahvé. Lo mismo pasa con el pueblo. El pueblo le copia al rey y también termina olvidando a Yahvé y adorando a Baal. Había 400 profetas de Baal y solo quedó un profeta de Yahvé llamado Elías. Y este profeta de Yahvé se encarga de desenmascarar la mentira de ese Dios falso y de esos falsos profetas. Y el pueblo entero, descubriendo el engaño, asesina a los 400 profetas de Baal, y la reina Jezabel decide perseguir a muerte al profeta Elías. Y el profeta Elías huye al desierto y camina allí una jornada. Y después de caminar una jornada por el desierto, extenuado, cansado, fatigado, se echa debajo de una retama, debajo de un arbolito del desierto, y le dice a Dios: quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo pudo haber sido la fatiga, el cansancio, la decepción, el desconcierto, el desencanto de Elías, que después de caminar una jornada en el desierto, cansado, se tira debajo de la retama y pide la muerte? Y mientras sucedía esto, se quedó dormido. ¿Se quedó qué? Dormido, debajo de la retama. Y mientras dormía, se le presentó el Señor y le dijo: Elías, levántate, come y bebe. Y Elías se despertó, se levantó y encontró en su cabecera una torta de pan y una jarra de agua. Comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Y otra vez se le presenta el Señor y le dice: Elías, levántate, come y bebe, que el camino es largo. Y Elías despertó, se levantó, comió y bebió. Y caminó 40 días y 40 noches por el desierto hasta llegar al monte del Señor. Dios y tú, un binomio inseparable, una sociedad inseparable. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Tus fuerzas y la fuerza de Dios se convierten en una sociedad que no se puede separar. Él es tu socio y te da fuerzas nuevas. Y tú cooperas y pones tus pobres fuerzas. Pero tan importantes las fuerzas nuevas de Dios como tus pobres fuerzas. Primer punto de reflexión. Hermanos, hoy los jóvenes de 11º grado están presentando las pruebas de estado. Y ayer muchos se me acercaron a pedir la bendición. Y yo les pregunté: ¿pero estudiaron? Sí, padre, estudiamos, pero necesitamos la bendición. Y es bueno entenderlo así. Tú estudias, crees en tu capacidad, pero también necesitas la bendición que te da claridad y que te serena el corazón para plasmar lo que sabes en esas pruebas. Tus fuerzas y la fuerza de Dios.
Un joven estaba tratando de mover una piedra y su padre lo divisaba desde lejos, y el joven se desgastaba, sudaba, tratando de mover la piedra y no lo lograba. A la media hora el papá le preguntó: hijo, ¿tú crees que has usado todas tus fuerzas para mover la piedra? Y el hijo contestó un poco molesto: ¿no has visto que estoy sudando a chorros? Y el papá le respondió: así estés sudando a chorros, creo que no has usado todas tus fuerzas porque aún no me has pedido ayuda. Yo creo, hermanos, que mientras no le pidamos ayuda al Señor, nos quedan faltando fuerzas para mover la piedra. Pensemos la vida como una barquita. El remo de la derecha es el remo de Dios y el remo de la izquierda es tu remo. Solo que si usas un remo, la barca comenzará a dar vueltas y vueltas y no avanzará. Pero si usas los dos remos, la barca comenzará a avanzar. Significa que se necesita la fuerza poderosa de Dios y también se necesita tu cooperación. Sin la fuerza de Dios y sin tu cooperación, la barca de tu vida no tendrá cómo avanzar. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? No tengan miedo, estén firmes, verán la salvación del Señor, porque los egipcios que hoy ustedes están viendo, nunca más los volverán a ver, porque el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Palabra de Dios. Y qué bueno decirle al Señor: Señor, no tengo miedo. Y el enemigo que hoy está enfrente mío no lo volveré a ver, porque tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Segundo punto de reflexión, vuelvo al texto de Elías. ¿Cuántas jornadas recorrió Elías por el desierto con sus fuerzas? Una. ¿Y cuántas jornadas con la fuerza de Dios? 40. Elías con sus propias fuerzas, una jornada. Y después de la jornada se echó debajo de un árbol con ganas de morirse. Pero después de alimentarse de la torta de pan y calmar la sed con la jarra de agua, recorrió 40 jornadas hasta llegar a la meta, al monte del Señor. Tú decides si usas solo tus pobres fuerzas o pides la fuerza del Señor para llegar a la meta. Tú decides. Dígale al Señor después de mí: Señor, mis fuerzas no son suficientes. Necesito las tuyas para llegar a la meta. Amén
Dale la gloria al Señor por eso. Tercer punto de reflexión. David venció a Goliat. David era un niño, Goliat un gigante. Y Goliat tenía armadura, espada, escudo, lanza, jabalina. Y David, ¿saben qué tenía? Un morral con 5 piedras. Este chiquito David, enfrentando a Goliat el gigante. ¿Quién ganó? David. ¿Y por qué David le ganó a Goliat? Porque David, cuando enfrentó al gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo voy a ti con el poder de Dios. Cogió una piedra, la puso en la honda, y lo bajó de pinta, como dicen los muchachos. Pero lo bajó de pinta con una piedra, porque David tenía claro que él iba no con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Goliat confiaba en sus fuerzas, David confiaba en el poder de Dios. Diga después de mí: confío en el poder de Dios. Estas batallas que estoy librando no son mías, son del Señor. Amén. Dale la gloria al Señor. Cuarto punto de reflexión. El Señor le dice a Zacarías que le diga a Zorobabel para que pueda vencer al enemigo: no con ejércitos ni con espadas, sino con tu Santo Espíritu. Así le dijo el Señor a Zacarías para que le hablara a Zorobabel. No es el ejército, no es la espada, es el Espíritu. Y la segunda lectura de hoy nos enseña a no entristecer el Espíritu Santo. Y nosotros entristecemos el Espíritu Santo cuando dejamos de confiar en Él. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos santifica. ¿Cómo dice? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Ahora sí. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No con las armas ni con la guerra es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor nos salvará. No hay Dios tan grande como tú. Todos. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios
Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Dale el aplauso al Señor. Quinto punto de reflexión. Hubo un juez llamado Gedeón que le tocó enfrentar al enemigo y se hizo a un ejército de 32,000 soldados, porque tenía que enfrentar el ejército enemigo que era de 35,000 efectivos. ¿Y saben qué le dice el Señor a Gedeón? Gedeón, es mucha gente, bájale. Y el Señor le pidió a Gedeón que redujera el ejército de 32,000 a 300. Y Gedeón le dice al Señor: Señor, pero con 300 ¿cómo voy a enfrentar a 35,000? Y el Señor le dice: no son los soldados, es la táctica que yo te voy a enseñar. No son los soldados, es la táctica que te voy a enseñar. Y pudiéramos decir en esta mañana: no son simplemente nuestros músculos, es la sabiduría que nos viene de Dios. Si usted está enfrentando alguna batalla, no se le olvide recibir la instrucción del Señor. No crea que porque está muy armado lo va a lograr. No son las armas, no son los soldados, es la instrucción de Dios. No solo son tus fuerzas, es la táctica que el Señor te revela. Por eso no es la fuerza bruta, es la sabiduría que nos viene de Dios. Sexto punto de reflexión. Está bien. Nosotros sin la fuerza de Dios no somos capaces de ¿qué? ¿De qué? ¿Más fuerte de qué? De nada. Pero ¿saben una cosa? También el Señor necesita nuestra cooperación. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, rema mar adentro y echa la red? Pedro remó mar adentro, echó la red y la red se quería reventar porque estaba repleta ¿de qué? La pregunta es: ¿fue Jesús el que remó? ¿Fue Jesús el que echó la red? ¿Quién lo hizo? Pedro. El milagro lo hizo Jesús, pero se necesitó de la cooperación de Pedro. No olvides que las fuerzas vienen de Dios, pero Dios necesita de tu cooperación. Y séptimo, termino. Jesús ante la tumba de Lázaro, ¿qué fue lo que dijo? Corran la piedra. Y Marta objetó: Señor, lleva 4 días y debe oler muy mal. Y Jesús vuelve y dice: corran la piedra. ¿La piedra la corrió Jesús? No. Necesitó de aquellos que estaban allí, necesitó de la cooperación de aquellos para que corrieran la piedra. Corrieron la piedra y Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro recuperó la vida.
Conclusión, mis hermanos, necesitamos del poder de Dios y Dios necesita de nuestra cooperación. Lo que decían los abuelos, a Dios pidiendo y con el mazo dando. Señor, yo necesito de ti. Necesito de tu poder, de tu autoridad, de tu gracia y de tu unción. Aquí estoy para cooperar. Señor, sé que con mis solas fuerzas solo puedo avanzar una jornada, pero con tus fuerzas soy capaz de 40 jornadas hasta llegar a la meta. Señor, he venido a la Eucaristía por la torta de pan y la jarra de agua, porque la Eucaristía... Eucaristía me dará fuerzas nuevas y llegaré hasta el destino que tú has trazado para mí. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos.